Gracias por asistir. Hoy, antes de iniciar con oración, vamos a empezar. Oremos juntos. Dios nuestro Padre, que nos ama, te damos gracias. Te damos gracias por haber dado tu gran gracias y tu amor. Por tu amor, nosotros hemos recibido la salvación. Hasta ahora hemos llevado la vida cristiana. Señor, nosotros somos débiles. Para seguir a ti necesita tu poder y tu gran amor. Señor, este mundo está lleno de pecado. Mucha gente está sufriendo por el pecado y por no conocer tu verdad. Señor, nosotros vivimos en este mundo para predicar tu palabra. Ya nosotros conocemos tu verdad, pero los conocidos de alrededores no saben cuán grande es amor de ti y no saben la verdad. Por eso nosotros queremos predicar tu palabra a nuestros conocidos. Señor, hoy estamos ante ti, ante tu palabra. Enséñanos y haznos comprender tu voluntad y obedecer conforme a tu palabra. Señor, nuestra iglesia quiere crecer más, pero por nuestra falta de fe o nuestras debilidades, por eso no ha crecido más. Pero nosotros queremos crecer obedeciendo a tu voluntad. Señor, ayúdanos. Y también por la epidemia nosotros no podemos reunirnos, pero en esta manera queremos glorificar a ti y queremos aprender tu palabra. Señor, esté con nosotros y haznos entender tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús, quien nos ama siempre. Amén. Hoy vamos a buscar Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 al 13. Apocalipsis 3, versículo 7 al 13. Se les leo. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás
a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nosotros seguimos aprendiendo las 7 iglesias escritas en el Apocalipsis, ¿no? Uh, Hoy, sexta iglesia, la iglesia Filadelfia. Uh, Esta iglesia era una iglesia fiel que fue alabada por el Señor. Así como la iglesia Esmirna, que guardó la fe aún bajo mucha tribulación. ¿Sí? A estas dos iglesias no hubo la reprensión de Dios. Esta iglesia, aunque tenía poca capacidad y obedeciendo la palabra con paciencia, con acción santa y el corazón verdadero, guardó la fe y predicó fuertemente y confiando al Señor. Por el resultado, se abrió la puerta de la evangelización ampliamente. Los cristianos tienen que predicar el Evangelio y glorificar al Señor por su vida. Y tienen que presentarse ante el Señor como una esposa limpia y sin mancha, sin contaminadas. ¿Sí? Hoy vamos a aprender qué es el aspecto digno que le agrada al Señor sin reprensión a través de la iglesia Filadelfia. Ahora aquí, versículo 7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Aquí están hablando de las características principales del Señor. ¿Sí? El Señor es santo y verdadero. ¿Sí? Especialmente, la razón por la que menciono en esta iglesia dos características es porque esta iglesia se esforzó mucho a imitar al Señor íntegramente. Si nosotros, los cristianos salvos, vivimos imitando bien las características de la santidad y la verdad del Señor, el Señor obrará más fuertemente a través de nosotros y nos permitirá más la oportunidad de predicar el Evangelio
que es la llave de Dios. ¿Sí? La santidad es de Dios. Al mencionar la santidad de Dios en la Biblia, podemos ver que ella está escrita 3 veces repetidamente en su uso. Primero, por ejemplo, eh, Salmos 99 dice aquí, versículo 3, que es, alaben tu nombre grande y también eres santo. En versículo 5 también, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Eres santo. También ¿no? En versículo 9 dice, porque Jehová nuestro Dios es santo. 3 veces repetidas, ¿no? En Isaías también. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre el trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Así también está repetida, ¿no? Santo, 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 3 veces. Vienen Apocalipsis 4:8 también. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Como esto, así como esto, la Biblia la repite 3 veces al usarla, sería porque la Trinidad, o sea, Dios, el Dios Padre, Hijo Jesús y el Espíritu Santo son santos. ¿No? En donde aparece primeramente la frase de santo o santidad en la Biblia, en donde Dios, incluyendo al hombre, hizo todo el universo y luego descansó en el séptimo día y santificó ese día y lo distinguió de otros días, ¿no? Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho de la creación. Así. Bendijo Dios al día séptimo, lo santificó. Así dice. ¿Qué nos enseña esto? Antes de ser salvo, nosotros ¿eh? Éramos pecadores que ni siquiera tenían relación con la santidad por nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. No teníamos la esperanza, ni Dios. Éramos fuera de Cristo. Pero el Señor murió por nosotros y limpió todo nuestro pecado con su sangre. Y nos justificó y santificó. ¿Sí? Hebreos 9:12, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre
entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Sí? Y Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo Jesucristo, hecha una vez para siempre. Así, Jesucristo se hizo nuestra justificación y santificación para que podamos ser dignos de entrar en el cielo. Primera de Corintios 1:30 también dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Aquí dice santificación. ¿Sí? Nos ha sido hecho por santificación, por Dios, santificación. Segunda Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así. Los salvos fueron santificados en Jesucristo. A la vez están haciéndose santos. ¿Sí? La iglesia es el templo en donde el Señor mora. Dios es santo. Por eso, su templo debe ser santo. Si hay hábito incorrecto en nuestra vida, o hay pecado que no hemos echado, eso es como ensuciar el templo de Dios. ¿Sí? Si hay lo mundano y lo contemplado en la vida, tenemos que despojar rápidamente. ¿Sí? Primera de Pedro 1:15-16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Sed santo. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos hace santos continuamente a través de la palabra que leemos y aprendemos y meditamos. ¿Sí? San Juan 7:17, Jesús dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. También Salmos 119 que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Para no pecar contra ti. Porque el Señor nos permite la aflicción para que seamos aptos y santos. ¿Sí? Así como un hierro entra en el horno del fuego y es golpeado, ¿sí? Varias veces. Así repite ese proceso, ¿sí? Varias veces, se pone más duro y fuerte de condición de hierro. Así, nuestra fe y nuestra vida se hace firme y crece a través de la aflicción, ¿no? Primera de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia y que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Sí? A través de la aflicción. ¿Sí?
Los cristianos deben distinguirse del mundo. También deben vivir por su voluntad y su gloria, porque han sido llamados por la gloria de Dios. Obviamente, la iglesia Filadelfia se habrá distinguido del mundo para la gloria de Dios. Así que el Señor los utilizó. Hermanos, les pregunto, ¿realmente se han distinguido del mundo como un instrumento del Señor? ¿O están hundiéndose hacia el mundo? Para que un barco navegue libremente flotando en el mar, hay que retener el agua para que no entre adentro del barco. Si se agujera, ¿eh? uh, uh, si se agujerea en el barco, hay que tapar el hoyo y desaguar rápidamente, ¿no? Pasa lo mismo en nuestra vida cristiana. Para vivir por el Señor en este mundo que es como el mar, tenemos que flotar sobre el agua. Si entra alguna cosa mundana en el corazón, eso es como que está agujerado en el barco y entrando el agua. Tenemos que buscar en dónde está agujerado y el corazón, del corazón, y que tapar ese agujero. Aunque ese hoyo está muy chico, por fin, el barco que es la vida cristiana se hundirá, ¿no? Solamente miren al Señor, confíen en Él, no se desesperen, ¿sí? Mirando a sí mismo que está hundiéndose en el mar, ¿sí? Tormentos. ¿Sí? Así como Pedro clamó al Señor, Señor, sálvame, por favor. Hay que mirar solo al Señor, hay que suplicar al Señor. Señor, recupérame otra vez. Así. La santidad no es que se mantengan o prosiga sin ningún esfuerzo. Primera de Timoteo 4:7 que dice, ejercítate para la piedad. Ejercítate. Para mantener bien la salud del cuerpo, hacen ejercicio diariamente, ¿no? Así como esto, para mantener la santidad, que es la salud del alma, hay que ejercitar a sí mismo para que sea santo. Por la palabra diariamente y por la oración, hay que seguir siendo santificados. ¿Sí? Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así dice. Dios es verdadero. Él no puede mentir. Toda su palabra es verdadera, ¿no? Así que los cristianos salvos se parecen al Señor y su carácter. El Señor se alegra a los honestos. Si alguna persona dice que se comunica con el Señor, pero viven en tinieblas, eso es mentira. No anda en la luz. A los cristianos, si hay pecado oscuro que le da remordimiento de la conciencia, hay que confesarlo y dejarlo.
Eso es apto como los hijos de la luz. ¿Eh? Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Sí? Si los si los salvos mienten habitualmente, eso es gran problema. Algún cristiano promete hacer algo y no lo hizo. Luego miente habitualmente. Eso es, oh, digo, ¿no? No, eso jamás es apto. Si promete algo, tiene que esforzarse a cumplirlo. No quiero no quiero comentar que la gente del mundo falta a su promesa, pero los cristianos salvos no deben faltar a su promesa, deben esforzarse a cumplirla. Quizá si no la cumple hasta el tiempo límite, ¿qué deben hacer? Hay que contar la razón, hay que avisarlos, hay que pedir el perdón, ¿no? Pero algunas personas prometen algo que no pueden cumplir y faltan a la promesa y luego no avisan nada y actúan como si no sucediera nada. ¿Eso es correcto? ¿Eso es apto a los cristianos salvos? El Señor no miente, sin falta cumple lo que promete, ¿no? Conforme al pacto, vino en este mundo y murió por nosotros. Perdonó nuestro pecado y dio pacto de pacificar con su sangre. Salmos 89, 34, 35, que dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Y también Números 23, que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. El que cumple la promesa, el que no jura con engaño, ese tipo de la persona entra en el cielo y ve a Dios. ¿Por qué? Porque uno entre los caracteres de los salvos es ser verdadero. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. El monte de Jehová, el lugar santo, se refiere al cielo. ¿Quién entra allí? El que es limpio de corazón y no jura con engaño, o sea, no miente. Esto no significa que para entrar en el cielo tiene que vivir de igual manera, sino significa que es natural y apto que los salvos vivan de esa manera. También significa
que los salvos por el resultado de la salvación viven llevando el fruto de la justicia y del Espíritu Santo y de la luz que le agrada a Dios. Y ser verdadero en otro significado en la Biblia se dice ser limpio el corazón, ¿no? Por eso San Mateo 5:8 dice, bienaventurados los limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hermanos, ¿realmente sus corazones son verdaderos ante Dios? Si no, como David, tiene que orar a Dios sinceramente. David adulteró con Betsabé, ¿no? Para cubrir su pecado, mató a Urías, el esposo de ella. David, cubriendo ese pecado, llevó su vida por unos años, pero su conciencia siempre le habrá redarguido, le habrá tenido remordimientos acerca de su error. Cuando él se arrepintió de su pecado, escuchando el reproche del profeta Natán, él oró al Señor. Así. He aquí tú almas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Me has hecho comprender sabiduría. Crea así. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Si llevan la vida mentirosa, se desaparece la sabiduría en el corazón. Dios no le da a esa persona su sabiduría. Cría en mí, oh Dios, oh corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cría en mí un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿De quién sale el corazón puro y el espíritu recto? Esto sale del corazón. Sale del Señor. Los salvos no son aptos a mentir. No deben mentir más. Por su mentira se ensucia su alma y su corazón. Entonces, oren para que le den el corazón puro y limpio. Por lo contrario, toda mentira salió de quién? Salió del diablo. Al principio, él era mentiroso, engañando al hombre, le hizo caer en pecado, ¿no? Los hermanos de la iglesia, Filadelfia, desechando toda mentira en su vida, sirviendo al Señor, y tuvieron comunión los unos a los otros. ¿Sí? Ellos amaron los unos a los otros ardientemente. El significado de Filadelfia es el amor de los hermanos. ¿Cómo ellos amaron los unos a los otros? Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro.
hermanos, amar fríamente, ¿eso es correcto? ¿Cómo puede amar a otros fríamente? ¿Eso es amar a otros? Si aman a otros, hay que amarlos ardientemente. Pensando en la iglesia, en nuestra iglesia, a veces me siento triste y descontento porque tengo alguna preocupación. Nuestra iglesia no tiene mucho miembro. Ya pasó muchos años desde que se empezó. Habrá escuchado mucha palabra y aprendido. Entonces, sería apto y digno que se amen y conozcan los unos a los otros, ¿no? Pero, ¿realmente amaron los unos a los otros conforme al mandato del Señor? Si aman, realmente aman ardientemente. A veces me pregunto, porque todavía no ha aparecido ese aspecto de vida a través de nuestra iglesia. En el domingo y el miércoles se van con solo escuchar, ¿eh?, a la predicación. Hubieron comunicado con los hermanos, pero se van rápidamente a casa, ¿eh?, a cada su casa, ¿no? No sé por qué en la casa haya algo, cosa bonita, comida rica. Se van apresuradamente. Hermanos, hay que orar por los unos a los otros, ¿no? Si hay los hermanos que están sufriendo por alguna enfermedad o por la situación difícil económicamente o no, aunque no lo resuelva a través de la comunión, hay que consolar y animar los unos a los otros, ¿no? Debemos compartir los unos a los otros el dolor, el gozo. Eso es mismo cuerpo y misma familia, ¿no? Por eso, Primera de Corintios 12 que dice, para que no haya, ¿eh?, desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen y los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Así, especialmente por la pandemia, no podemos reunirnos juntos. En esa situación, ¿cómo debemos actuar? Debemos preguntar más saludos de los unos a los otros, ¿no? ¿Solamente su familia carnal es toda? No. La familia más preciosa que la de cuerpo, la de, ¿eh?, es la iglesia que se formó en uno por la sangre de Cristo. Es la familia que vivirá juntos eternamente en el cielo. Esa familia es más preciosa ante los ojos de Dios. Espero que amen ardientemente los unos a los otros. La iglesia Filadelfia amó los unos a los otros ardientemente por el estado que les permitió el Señor. ¿Eh? Les permitió la llave de David. ¿Sí?
el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra ninguno abre. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Por el resultado de amar los unos a los otros conforme al mandato del Señor, se abrió la puerta de la evangelización más ampliamente. ¿Sí? Jesús dijo a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta palabra es lo que el Señor dijo a Pedro. Ese significado es que el Señor le dio al cristiano la autoridad de predicar el Evangelio. Así que esto quiere decir como una promesa que si los salvos predican el Evangelio correctamente y el Espíritu Santo obra y le hace al que escucha el Evangelio recibir la salvación. Claro que sí, la salvación es la obra del Señor. Nada más. Los salvos se usan como un instrumento en la obra de la evangelización. Esta promesa no solo fue dada a Pedro, sino también es un privilegio dado a todos los salvos. ¿Sí? El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra ninguno abre. A través de esta palabra debemos entender bien que el sujeto de la obra de la evangelización, ese es nuestro Señor. No es que aparezca la obra de la salvación por la piedad humana y su poder. El Señor tiene la llave. Entonces, si el Señor no permite, no se abre nada. Que se predica en algún lugar y que una persona recibe la salvación, crece su vida cristiana, para todo esto debe haber permiso del Señor. Así que, si insiste como que puede ser salvo cuando quiera, si uno quiere recibirla, eso es grande equivocación. Toda autoridad está en el Señor. También la llave de la salvación está en el Señor. Así que uno puede ser salvo siempre y cuando el Señor tenga compasión y misericordia. ¿Sí? Por eso los misioneros fieles le impulsaron a la gente pedir a Dios la compasión y la misericordia. ¿Por qué? Es imposible que una persona sea salva sin misericordia de Dios. En San Lucas capítulo 23, un ladrón que estaba colgado en la cruz, ¿qué le pidió? Le pidió a Jesús la misericordia, ¿no? En capítulo 18, un publicano también pidió a la misericordia a Dios. Ellos recibieron la salvación por la misericordia de Dios. ¿Sí? Apocalipsis 13:8. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre.
que se les permitió la puerta abierta era porque ellos amaban los unos a los otros ardientemente. ¿Sí? Hay que pensar bien. Porque los salvos son pocos en la iglesia, aún pasando mucho tiempo. Eso, ¿dónde está la razón? ¿Dónde está su razón? No la busquen en el ambiente exterior. Esa razón está en nosotros. Por falta de amor los unos a los otros, no recibieron la salvación muchos. Así. Hay que reflexionar sobre nosotros. ¿Sí? Según registro bíblico, históricamente, el tiempo de la iglesia Filadelfia era el tiempo en que los puritanos que vivían en Europa en el siglo XVIII y XIX predicaban el evangelio muy activamente en Europa, en Asia, África, hasta Norteamérica. ¿Sí? En ese tiempo había muchos predicadores fieles como Charles Finney, John Newton, Spurgeon, Livingston, Juan Wesley, John Whitfield. Y hay otra razón por la que se abrió la puerta de la salvación ampliamente a ellos. ¿Eh? ¿Qué dice? Aunque tiene poca fuerza. La iglesia Filadelfia no era una iglesia grande, sino chiquita, pequeña. ¿Sí? Era poco miembro. Era muy débil e insignificante. Pero aún era muy débil y pequeña. Ellos guardaban bien la palabra. No niegan el nombre del Señor. Has guardado mi palabra. No has negado ni mi nombre. ¿Sí? Aunque tiene poca fuerza, si puede guardar la palabra, el Señor se alegre por eso y obra algo, cosa grande a través de eso. El Señor puede hacerle el pueblo de Abraham, aun con las piedras. Eres el que crea el ser de nada. Es omnipotente. Cuando una quijada de asna fue levantada por Sansón, esa quijada mató 1000 hombres, ¿no? El bastón que fue levantado por Moisés dividió el mar. 5 panes y 2 peces que fueron entregados al Señor alimentó a 5000 y sobró 12 cestas. Entonces, no deben dar excusa por falta de nuestro poder, sino es importante que vivan sincera y santamente, encomendando nuestra vida a nuestro Señor. Cuando se reúnen los cristianos que viven santa y sinceramente, aunque encomendando su vida al Señor, nuestro Señor obra fuertemente y aparece la obra de Dios más fuertemente. En donde, en donde 2 o 3 cristianos se arrodillan y se rinden en el nombre del Señor, se empieza la obra del Señor. A través de los 2 o 3 salvos que quitan su cabeza y toman al Señor por su cabeza, nuestro Señor obra, trabaja. La guerra de Jehová no está en número. David mató a Goliat con la piedra de onda. Gedeón ganó contra los madianitas con 300 soldados, ¿no?
Algunas personas tienen mucho poder y don que Dios les permitió, pero no glorifica a Dios con su don por falta de fe. Aunque no tenga mucho poder, pero usándolo guarda la palabra de Dios y vive por él, eso es muy precioso ante Dios, ¿no? Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel. Sí, has sido fiel. Así dice. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Sí? No has negado mi nombre. Eso quiere decir que ellos mostraron el olor fragante del Señor a través de su vida cristiana. Le mostraron a la gente un buen ejemplo de los cristianos salvos, ¿no? A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa confesar al Señor? Esto significa que se muestra a través de la vida cristiana que es realmente un cristiano verdadero. ¿Sí? En cambio, negar al Señor significa que no muestra si es un cristiano verdadero o no a través de su vida, sino esconde. ¿Sí? Esconde. Hermanos, de veras, yo estoy mostrando que soy un cristiano verdadero a través de mi vida. Así, hay que reflexionar. Tal vez en el ambiente bueno para vida cristiana no negará al Señor. Pero cuando llega la aflicción y tribulación, si guarda la palabra no negando al Señor, eso es la fe verdadera. Job vivió así, ¿no? Que guarda la palabra bajo la condición muy difícil de llevar la vida cristiana, es muy bueno, es más bueno que guarda la palabra en buena situación. Es bueno que ofrende bajo la situación próspera, pero es más bonito que den ofrenda en la profunda pobreza, ¿verdad? Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan, se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Cuando el Señor obra fuertemente, los alrededores pueden ver la obra del Señor. ¿Sí? Es muy asombroso que aún los religiosos falsos que ni siquiera ven la obra de Dios se rindan ante el Señor. Dios estaba con Abraham y le mostró la obra. Así que los alrededores de él pudieron ver la obra de Dios. Isaac también caminó con Dios. Por eso las personas de alrededor pudieron ver la obra de Dios. David también. Después de que Jesús resucitó, los discípulos predicaron fuertemente el Evangelio. Así que hasta los sacerdotes obedecieron en el Evangelio. ¿Por qué? El Señor obró fuertemente, ¿no? Y
crecía la palabra del Señor. El número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Sí. La iglesia Filadelfia era pequeña y no tenía muchos miembros, pero amando los unos a los otros ardientemente, guardó la palabra, no negó el nombre del Señor. ¿Sí? Por eso el Señor obró fuertemente en esa iglesia. Por el resultado, hasta los judíos que los persiguieron se rindieron ante el Evangelio. Y reconozcan que yo te he amado. Yo te amo. El Señor manifiesta su amor al que le ama y guarda su palabra. ¿No? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y le hace a la gente conocer que el Señor ama a la iglesia y a los salvos. ¿Sí? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Que la gente conoce al Señor y que son los discípulos de Jesús. Esto quiere decir que ¿eh? las personas alrededores recibirán la salvación al ver nuestras obras buenas. El Señor hace que la iglesia alumbre la luz al mundo, la gente entienda que el Señor obre a través de la iglesia. ¿Sí? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. El Señor guarda la que ha guardado la palabra de paciencia. ¿Sí? Abandona al que abandona la palabra. Ciertamente guarda al que confía en Dios y su palabra firmemente en cualquier situación. ¿Sí? Que Dios guarda no significa que no le permite tribulación y angustia, sino que Dios lo protege y guía para que pueda vencer la tribulación y superarla. Significa que Dios no deja a esa persona. ¿Sí? Salmos 5:12. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Sí. El Señor rodea con su gracia al que guarda la palabra, guarda como sus ojos, y los ángeles también lo rodean. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, y también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿A qué tiempo se refiere la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero? Esto se refiere a la gran tribulación de 7 años. ¿Sí? En ese tiempo, toda la gente del mundo será engañada por el diablo. ¿Sí? Porque el diablo obrará más fuertemente. Pero antes de esa tribulación, los salvos
serán arrebatados al cielo. Luego, Satanás obrará en el mundo fuertemente. La gente del mundo recibirá el juicio de Dios. Apóstol Pablo también mencionó sobre esto, ¿no? Y dijo que el Señor salvaría a los salvos. Y espera de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Versículo 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Sí, nuestro Señor vendrá pronto. Los salvos de la iglesia primitiva vivieron esperando la segunda venida de Jesús y creyeron que el Señor vendría pronto. Esta palabra es muy adecuada en nuestra época, ¿no? Los hermanos de la iglesia Filadelfia tenían poca fuerza, pero guardaron la palabra y no negaron al Señor. Eran santos y verdaderos. Nosotros también debemos ser santos y verdaderos. Debemos guardar la palabra, amando los unos a los otros. Debemos vivir obedeciendo la palabra. Si hacemos así, ciertamente nuestro Señor nos abrirá la puerta abierta de salvación. Y muchos recibirán la salvación a través de nuestra iglesia. ¿Sí? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corazón, tu corona. El Señor viene para juzgar a los impíos, también para dar corona y galardón a los salvos. Los salvos sin falta tienen que obtener el galardón del Señor. Para obtenerlo, para que no sea quitado ese galardón, tenemos que golpear el deseo carnal. Con la palabra. Primera de Corintios 9, 24 al 27, que dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Así dice. Al que venciere, no yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. Hermanos, los cristianos salvos serán como una columna del templo de Dios. No se quitarán de allí jamás. Entonces, oren por nuestro país para que la obra de la salvación se muestre otra vez fuertemente en la última época, como la iglesia
Filadelfia. ¿Sí? Ahora, hasta aquí y con oración vamos a terminar. Dios, te damos gracias por darnos tu palabra. Hoy nosotros hemos aprendido acerca de la iglesia Filadelfia. Esta iglesia era muy santo y, santa y verdadera. Los hermanos de la iglesia Filadelfia vivieron eh, honestamente, guardando tu palabra y no o negaron tu nombre. Y amando unos a los otros, ellos eh, vivieron aptamente ante ti. Así que tú les permitió la llave de David y abrió la puerta de la salvación más ampliamente. Así, nosotros, a través de esta iglesia, también queremos imitar esa iglesia. Queremos ser como esa iglesia, Señor. Queremos, nosotros también queremos amar los unos a los otros. Señor, abre la puerta de evangelización a través de nosotros, que predique más fuertemente tu palabra, Señor. Sabemos que esta época es la última época. Es, está muy cerca de tu segunda venida. Así que nosotros, reflexionándonos nuestra vida, queremos vivir aptamente, conforme a tu voluntad. Gracias en el nombre de Jesús, quien nos ama siempre. Amén. Uh, Ahorita, como 30 minutos después, vamos a tener comunión eh, en, en la aplicación Zoom. ¿Sí? Por favor, participen. Gracias